Crees que sabes todo sobre los reyes medievales, ¿verdad? La armadura brillante, los majestuosos castillos, la nobleza en su porte. Pues abróchate el cinturón, porque el verdadero rey Enrique VI era mucho más asqueroso de lo que cualquier libro de historia se atrevería a contar. Estamos hablando de un rey tan sucio que sus propios sirvientes literalmente vomitaban al entrar en sus aposentos. Un hombre cuyo cuerpo se convirtió en un criadero de plagas y enfermedades. Un gobernante con una higiene tan repugnante que los monjes describían su presencia como un olor a muerte envuelto en santidad. Estás a punto de descubrir las impactantes atrocidades de higiene de Enrique VI que harán que la Edad Media te parezca una pesadilla bacteriana. Desde su negativa a bañarse por razones religiosas, hasta su corona convertida en una colonia de piojos. Desde orinales que rebosaban durante semanas hasta dientes tan podridos que podían cortar la leche. Estos son los hechos que cambiarán por completo lo que creías saber sobre la realeza medieval. Esto no lo enseñan en la escuela, pero Enrique VI no solo estaba mentalmente inestable, sino también físicamente repulsivo, de una forma que traumatizó a todos los que lo rodeaban. Créeme, cuando termines este video, jamás volverás a idealizar la Edad Media. Esto no es solo historia, es puro horror biológico. Número 1. Las cámaras de la decadencia que hacían huir a los sirvientes. Empecemos con la verdad más impactante sobre las condiciones en las que vivía Enrique VI. Sus aposentos reales literalmente apestaban a descomposición humana y tela podrida. Y no estamos hablando de un simple olor a humedad. Los registros históricos describen un hedor tan fuerte que podía derribar a un hombre adulto. Enrique rara vez cambiaba sus sábanas, porque creía que lavarlas con frecuencia debilitaba el alma y atraía demonios a su cama. Pero aquí viene la parte realmente horrorosa. Los sirvientes estaban tan desesperados por ocultar el olor que llenaban su habitación con hierbas y flores, lavanda, romero, menta, debajo de la cama, entre las cortinas e incluso dentro de su ropa. Lo intentaron todo, pero la podredumbre siempre ganaba. Las telas sin lavar empezaron a descomponerse literalmente, creando una atmósfera tóxica en la que una persona moderna no podría resistir ni 5 minutos. Imagina dormir en las mismas sábanas durante meses enteros. El sudor, los aceites de la piel, las células muertas y los fluidos corporales acumulándose hasta formar un cóctel infeccioso de bacterias. Ahora multiplícalo por el nivel de suciedad de un rey. Y añade el hecho de que Enrique creía que todo eso era santo. Su cama dejó de ser un lugar para dormir y se convirtió en un auténtico ecosistema bacteriano. El olor era tan insoportable que los dignatarios visitantes se desmayaban al entrar en su presencia. Y recordemos, estamos hablando de personas medievales, gente acostumbrada a vivir entre malos olores y suciedad. Si alguien del siglo XV pensaba que apestabas, es porque apestabas de verdad. Los sirvientes echaban a suertes quién debía entrar en los aposentos del rey, y los perdedores se cubrían la cara con trapos y aguantaban la respiración tanto como podían. Algunos relatos mencionan que los sirvientes vomitaban en cuanto abrían la puerta de su habitación. Y este era el mismo hombre que afirmaba tener el derecho divino de gobernar todo un reino. Pero eso no es nada comparado con lo que estaba ocurriendo encima de su cabeza. Número 2. La corona que se convirtió en una colonia de piojos. Todos hemos visto los retratos de Enrique VI luciendo su magnífica corona real, toda de oro brillante y joyas relucientes. Pero lo que esas pinturas no muestran es el desastre biológico absoluto que ocurría debajo de esa corona. El cuero cabelludo del rey se había convertido en un criadero de piojos, pulgas y parásitos, una auténtica pesadilla para cualquier experto moderno en control de plagas. Y aquí viene lo verdaderamente repugnante. Enrique jamás se lavaba el cabello. Sí, nunca. Creía que lavar su cabeza era lavar su conexión divina con Dios. Así que imagina esto, meses y meses de sudor,
grasa, piel muerta y aceites sagrados acumulados, formando en su cabeza una especie de gel medieval del infierno. Los piojos no solo vivían en su cabello, prosperaban en él. Hablamos de colonias enteras de insectos chupadores de sangre que habían convertido la cabeza del rey en su propio paraíso real. Los cortesanos llegaron a ver cosas moviéndose en su pelo durante ceremonias oficiales. Imagina intentar mantener una conversación seria mientras ves bichos caminando por el cuero cabelludo del rey. Pero espera, que aún hay más. Los aceites ceremoniales que los sacerdotes usaban para ungirlo se mezclaban con su cabello sucio, creando una pasta pegajosa y rancia que atrapaba aún más tierra e insectos. Los expertos modernos creen que su cuero cabelludo estaba lleno de llagas abiertas e infectadas por el constante rascarse y las picaduras, porque, sí, lo adivinaste, nunca las limpiaba. Y aquí viene el detalle más increíble. La corona real tuvo que ser forrada con tela especial, porque el olor de la cabeza del rey era tan fuerte que estaba contaminando los metales preciosos. La corona misma llegó a absorber el hedor y tardaban meses en eliminar el mal olor cada vez que la retiraban para limpiarla. Esto no lo enseñan en los libros de historia, pero el cabello de Enrique estaba tan enredado, sucio y apelmazado que cuando finalmente murió tuvieron que cortar la corona de su cabeza, porque su pelo había crecido alrededor de ella, como si fuera una especie de cemento orgánico. Número 3. El baño sagrado, que en realidad no era un baño. Si creías que la falta de higiene capilar de Enrique VI era mala, espera a escuchar sobre sus hábitos de baño. Este hombre evitaba bañarse por completo, convencido de que la limpieza era una forma de vanidad que condenaría su alma al infierno. En una época en la que hasta los campesinos más pobres se lavaban en ríos o arroyos, el rey de Inglaterra acumulaba capas de suciedad que harían que hasta un vagabundo sintiera lástima por él. Una sola vez al año, Enrique permitía lo que él llamaba un baño sagrado. Pero esto no era realmente un baño. Un sacerdote lo rociaba con agua bendita mientras Enrique permanecía totalmente vestido, creyendo que ese ritual limpiaba su alma, mientras preservaba la suciedad de su cuerpo por razones espirituales. Imagina el olor de un ser humano que no se había lavado en 12 meses. El llamado baño sagrado era prácticamente una obra teatral. Enrique permanecía de pie, envuelto en sus túnicas podridas, mientras un sacerdote tembloroso le lanzaba gotas de agua con un cepillo especial. El agua ni siquiera penetraba las capas de mugre, simplemente resbalaba por encima de su piel, como si fuera impermeable. Los testigos aseguraban que el agua bendita cambiaba de color al tocarlo, arrastrando consigo la suciedad y la grasa acumuladas en su cuerpo. Pero lo más repugnante es lo que él creía. Enrique estaba convencido de que cuanto más sucio estaba, más santo se volvía. En su retorcida lógica, la inmundicia física era una prueba de pureza espiritual. Por eso evitaba lavarse a propósito, viendo la limpieza como un pecado. Si lo analizáramos hoy, los psicólogos dirían que sufría una grave obsesión religiosa combinada con conductas autodestructivas. Durante estas ceremonias, los cortesanos tenían que mantenerse lejos del viento, porque el olor se volvía aún más intenso cuando el agua bendita activaba las bacterias acumuladas en su piel. La mezcla de sudor rancio, tela podrida y humedad creó lo que los testigos describieron como el olor de un campo de batalla 3 días después de la pelea. Sus sirvientes personales le rogaban que al menos se lavara las manos antes de comer, pero Enrique se negaba. Decía que las manos sucias eran una prueba de humildad ante Dios. Así que este hombre comía con las manos cubiertas de meses de mugre, tocando alimentos que otros tenían que preparar y servir. Y aún así, eso no era nada comparado con lo que estaba ocurriendo en sus aposentos privados. Número 4. El reino de los orinales que traumatizó a los cortesanos. Los hábitos de baño medievales ya eran bastante rudos según los estándares modernos. Pero Enrique VI llevó la falta de higiene a un nivel tan extremo que
que sorprendió incluso a su propia época. En sus habitaciones privadas, los orinales se desbordaban durante semanas, porque los sirvientes tenían miedo de interrumpir lo que el rey llamaba sus contemplaciones divinas. Enrique se sentaba en su habitación, rodeado de cubos llenos de desechos humanos, convencido de que aquello lo acercaba más a Dios. Piénsalo un momento. El rey de Inglaterra literalmente vivía rodeado de sus propios excrementos. El hedor era tan insoportable que los cortesanos se desmayaban durante las reuniones del Consejo Real. Y eso que estamos hablando de gente medieval, acostumbrada a condiciones duras y sucias. Si ellos no podían soportar el olor, imagina cómo sería en realidad. Y aquí viene lo más increíble. Enrique prohibía que se vaciaran los orinales sin su permiso directo, permiso que casi nunca concedía. Creía que eliminar sus desechos le quitaba poder espiritual, así que los sirvientes solo podían mirar impotentes mientras los cubos se llenaban y rebosaban sobre el suelo. El olor era tan intenso que, según los relatos de la época, ni los pájaros volaban sobre el palacio. Los animales evitaban el área de las habitaciones del rey. Los perros gemían y huían. Los caballos se negaban a acercarse a ciertas zonas del castillo. El desastre biológico era tan grave que afectaba incluso a la fauna local. Los nobles visitantes tenían que cubrirse la cara con pañuelos perfumados durante las audiencias, pero ni eso bastaba. Algunos embajadores vomitaban, salían del cuarto y luego volvían fingiendo normalidad, porque criticar la higiene del rey era traición. Hoy en día, incluso los trabajadores de alcantarillado que manejan desechos humanos todos los días renunciarían antes de limpiar la habitación de Enrique VI. Aquello era un riesgo biológico tan extremo que habría requerido trajes protectores y maquinaria industrial para resolverlo. Y claro, esto no lo enseñan en la escuela, pero el palacio tuvo que instalar sistemas especiales de ventilación y contratar sirvientes adicionales solo para manejar las consecuencias de sus hábitos de baño. Los pisos de madera de sus aposentos tuvieron que ser reemplazados varias veces, porque los desechos se habían filtrado tan profundamente que el olor quedó impregnado para siempre. Número 5. Los dientes podridos que podían cortar la leche. La higiene dental en la Edad Media era casi inexistente para la mayoría de la gente. Pero Enrique VI llevó el abandono dental a un nivel tan extremo que resulta difícil de imaginar. Este hombre rechazaba cualquier tipo de cuidado dental, incluso los tratamientos que estaban disponibles solo para la realeza. Creía que el dolor de muelas era un castigo divino, algo que debía soportar para fortalecer su espíritu. Sus encías sangraban constantemente y su aliento era tan putrefacto que las personas decían que podía cortar la leche fresca. Imagina esto. Los dientes de Enrique se habían reducido a muñones negros. No hablamos de unas cuantas caries, sino de una boca entera convertida en un cementerio bacteriano, donde los restos de comida quedaban atrapados y se descomponían entre los fragmentos podridos. El olor que salía de su boca era tan intenso que nadie podía comer con él sin que el comedor entero se vaciara. Y lo más repugnante es que en su época ya existían formas primitivas de odontología, cepillos rudimentarios, pinzas para extraer dientes podridos y hasta remedios para el mal aliento. Enrique tenía acceso a los mejores médicos de Europa, pero rechazaba todos los tratamientos, convencido de que el dolor lo acercaba a Dios. Imagínate tener una conversación con alguien cuyo aliento huele a cadáver en descomposición. Los cortesanos literalmente daban pasos atrás cuando Enrique hablaba. No por respeto, sino porque el hedor era insoportable. Algunos incluso se cubrían la nariz con la manga cuando el rey abría la boca. La decadencia en su boca era tan avanzada que a veces se le caían pedazos de dientes mientras comía. Los sirvientes tenían que revisar su comida para retirar los fragmentos antes de servirla a otras personas. Y sí, este mismo hombre era quien tomaba decisiones políticas y recibía embajadores extranjeros. ¿Quieres saber algo aún más increíble?
El aliento de Enrique era tan terrible que sus catadores de comida a veces se negaban a probar los platos que él había respirado encima. El olor literalmente contaminaba la comida. Los cocineros del palacio tenían que preparar sus platos por separado y servirlos de inmediato, antes de que su propio aliento los hiciera incomibles para los demás. Los dentistas modernos creen que el nivel de putrefacción en su boca habría provocado una infección bacteriana constante, liberando toxinas que envenenaban su sangre y probablemente afectaban su mente. Pero su boca no era la única parte de su cuerpo que estaba propagando enfermedades. Número 6. Las manos sin lavar que esparcían la peste. Enrique VI estaba obsesionado con la idea de que podía realizar milagros con su toque divino. Pero la realidad era mucho más espantosa. Sus manos estaban cubiertas de capas de mugre, pus y restos de comida podrida, convirtiéndolo en una fábrica andante de enfermedades. Este hombre afirmaba que su toque curaba a los enfermos, pero en realidad sus propias manos probablemente transmitían más infecciones que un hospital medieval entero. Y aquí es donde todo se vuelve demencial. Enrique nunca se lavaba las manos. Jamás. Creía que al hacerlo perdería los aceites sagrados y el poder divino que supuestamente residía en su piel. Así que imagina meses y meses de suciedad acumulada. Restos de comida, fluidos corporales, polvo, piel muerta, todo mezclado en sus manos como una especie de arma biológica medieval. El rey tocaba a los enfermos, convencido de que los estaba sanando, pero en realidad los estaba infectando con cada bacteria y parásito que vivía en su piel sin lavar. Los expertos modernos creen que sus manos podrían haber portado enfermedades mortales, capaces de matar incluso a personas sanas, y mucho más a los enfermos que acudían a él en busca de curación. Y por si eso fuera poco, comía con esas mismas manos, luego tocaba documentos oficiales y estrechaba la mano de embajadores extranjeros, extendiendo su ecosistema personal de bacterias y parásitos por toda la corte y más allá. Era literalmente un supercontagiador medieval, infectando a todos y todo lo que tocaba. Los cortesanos contaban que estrechar la mano del rey dejaba un olor nauseabundo que permanecía por días, incluso después de lavarse. La mezcla de materia orgánica podrida, grasa y restos de comida creaba un residuo pegajoso que se adhería a cualquiera que tuviera contacto físico con él. Esto no lo enseñan en los libros de historia, pero varios brotes de enfermedades misteriosas en la corte real probablemente fueron causados directamente por las manos contaminadas de Enrique VI. La gente acudía a él buscando bendiciones y curaciones, y terminaban más enfermos de lo que habían llegado, sin imaginar que su rey santo era en realidad un peligro biológico viviente. Sus uñas, largas y negras, estaban tan llenas de tierra y materia orgánica que parecían garras más que uñas humanas. Los sirvientes contaban que, cuando el rey gesticulaba durante sus discursos, caían trozos visibles de suciedad de sus manos al suelo. Imagínate tratar de concentrarte en un asunto político importante mientras ves fragmentos en descomposición cayendo de los dedos de tu rey. El olor de sus manos era tan penetrante que permanecía en las habitaciones mucho tiempo después de que él se marchara. El personal del palacio podía literalmente rastrear los movimientos del rey siguiendo el rastro de olor que sus manos dejaban por el castillo. Número 7. Las túnicas reales que se convirtieron en refugios de animales. Si pensabas que la higiene personal de Enrique VI era mala, espera a escuchar lo que pasaba con su ropa, porque era aún peor. Sus túnicas reales de seda, que alguna vez simbolizaron poder y elegancia, se habían convertido literalmente en nidos para pulgas, ratones y otras alimañas. Y no estamos hablando de unos cuantos insectos, sino de colonias enteras de criaturas que habían hecho de su vestimenta su hogar permanente. Enrique ordenó que nadie tenía permitido matar a ningún ser vivo encontrado en sus ropas, afirmando que todas las criaturas pertenecen a Dios. Así que ratas, ratones, pulgas, piojos y demás parásitos eran libres de vivir, reproducirse y morir dentro de sus túnicas sin que nadie los molestara.
Los sirvientes del palacio aseguraban haber visto ratones corriendo dentro y fuera de sus mangas durante las ceremonias oficiales. Pero aquí viene la parte más repugnante. Las ratas no solo vivían en su ropa, también comían allí. Las migajas de comida que caían por los desastrosos hábitos alimenticios del rey se quedaban atrapadas en la tela de sus túnicas, creando un banquete constante para los roedores. Imagina estar en la sala del trono y ver ratas saliendo de la ropa del rey para disfrutar de los restos de su cena del día anterior. La seda, que debía ser suave y majestuosa, se había convertido en un tejido duro, apelmazado y cubierto de excrementos de animales, restos de comida y materia orgánica en descomposición. Lo que alguna vez fue púrpura real y dorado brillante había terminado siendo un marrón terroso y costroso, que se movía por sí mismo cuando las criaturas dentro de la tela cambiaban de lugar. Los cortesanos contaban que durante reuniones de estado podías escuchar crujidos y chillidos provenientes de las túnicas del rey, mientras los animales revoloteaban entre las capas de seda. Imagínate intentar negociar un tratado de paz mientras escuchas a los ratones celebrando una fiesta dentro de la ropa del monarca. El olor que desprendían sus ropas era tan intenso y nauseabundo que competía con el resto de sus pestes por ver cuál era la peor. La mezcla de excrementos de animales, comida podrida, tela descompuesta y quién sabe qué, más creaba lo que los testigos describieron como un aroma capaz de despertar a los muertos y probablemente matar a los vivos. Y esto te va a dejar sin palabras. Cuando las túnicas del rey fueron finalmente retiradas después de su muerte, los sirvientes encontraron familias enteras de ratones que habían nacido, vivido y muerto dentro de su ropa. La tela ya no era una prenda, era un ecosistema textil viviente. Los expertos modernos en control de plagas estiman que Enrique probablemente cargaba varios kilos adicionales solo por todo el peso de los animales y desechos acumulados en su vestimenta. En resumen, el hombre era literalmente un zoológico andante de plagas medievales. Número 8. El hedor sagrado que los monjes llamaban santidad. Al final de su reinado, la higiene personal de Enrique VI había alcanzado niveles tan legendariamente repugnantes que incluso los monjes religiosos, hombres acostumbrados a condiciones de vida duras y austeras, dejaron registros escritos sobre su olor para la posteridad. Los textos religiosos contemporáneos describen que los visitantes experimentaban lo que llamaban un olor a muerte envuelto en santidad. Pero aquí es donde el delirio de Enrique realmente brilla. Él creía que su pestilencia era una prueba de su santidad. En su retorcida lógica religiosa, cuanto peor olía, más cerca estaba de Dios. Pensaba que su hedor era un perfume divino. Una fragancia celestial que demostraba su superioridad espiritual sobre todos los demás. Los monjes escribieron que la gente comenzaba a marearse y vomitar antes incluso de entrar en la habitación donde se encontraba el rey. La combinación de todos sus desastres de higiene, su cuerpo sin lavar, los dientes podridos, las manos contaminadas, la ropa infestada de ratas y las letrinas desbordadas, había creado lo que hoy consideraríamos una zona de guerra biológica. Pero lo más increíble es esto. Enrique interpretaba las reacciones de asco de la gente como señales de devoción. Cuando los visitantes se tambaleaban hacia atrás cubriéndose la nariz, él pensaba que estaban abrumados por su presencia divina. Cuando alguien se desmayaba frente a él, creía que estaban teniendo una experiencia mística. Para él era santidad. Para la historia era putrefacción. Los expertos modernos creen que el olor proveniente del cuerpo de Enrique probablemente era tóxico, lo suficientemente fuerte como para provocar enfermedades físicas reales en quienes lo inhalaban por mucho tiempo. Estamos hablando de un nivel de contaminación bacteriana tan alto que podía enfermar a una persona sana solo por respirar el mismo aire. Y esto no se enseña en los libros de historia. Embajadores extranjeros reportaron haber tenido que abandonar Inglaterra antes de tiempo porque no podían tolerar físicamente estar cerca del rey lo suficiente para realizar sus misiones diplomáticas.
La higiene personal del monarca estaba literalmente afectando las relaciones internacionales. Peregrinos religiosos viajaban desde toda Europa esperando experimentar la presencia santa de Enrique, pero muchos daban media vuelta y se marchaban, apenas se enfrentaban a la realidad de su olor. La diferencia entre la expectativa espiritual y la realidad nauseabunda fue tan extrema que algunos sufrieron traumas tras el encuentro. Los registros del palacio muestran que el consumo de perfumes, hierbas aromáticas y materiales para perfumar el aire aumentó más de un 500% durante su reinado. Todos intentaban desesperadamente enmascarar el hedor del rey. La casa real llegó a gastar más dinero en ambientadores y fragancias que algunos reinos enteros en sus ejércitos. Así que ahí lo tienes, el verdadero Enrique VI. Un rey tan asquerosamente sucio que su propio cuerpo se convirtió en una zona biológica de desastre medieval. Desde aposentos que apestaban a podredumbre hasta una corona infestada de colonias de piojos. Desde los baños sagrados que no limpiaban nada, hasta las vacinillas que traumatizaban a los cortesanos. Desde dientes tan podridos que podían cortar la leche, hasta manos sin lavar que propagaban enfermedades. Y ropas que albergaban ecosistemas enteros de animales, desprendiendo un hedor santo que los monjes llamaban santidad. Este fue un gobernante cuya higiene personal fue legendaria, pero por todas las razones equivocadas. Y no se trataba solo de los bajos estándares de limpieza de la Edad Media, no. Esto fue una negligencia tan extrema que incluso la gente del siglo XV quedó horrorizada. Enrique VI se convirtió su propio cuerpo en una pesadilla andante que traumatizó a todos los que lo rodeaban, mientras él creía que su suciedad era una señal del favor divino. Si estos repugnantes secretos reales te sorprendieron, dale al botón de suscribirte, porque créeme, aún no has escuchado nada. La historia medieval está llena de verdades tan nauseabundas que hacen que las películas de terror modernas parezcan cuentos de hadas. Desde reyes que se bañaban en sangre hasta reinas que devoraban a sus enemigos, las verdaderas historias de la vida real en la realeza cambiarán todo lo que creías saber sobre los viejos tiempos gloriosos. Y recuerda, al final de la Edad Media, incluso la propia gente medieval consideraba a Enrique VI absolutamente repulsivo. Cuando tu propia época te ve como un desastre de higiene, sabes que has logrado algo verdaderamente especial. Esto no es solo historia, es una clase magistral sobre cómo no ser humano.